compartiendo madrugada, palabras, risa y luna, con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más, y este es un domingo muy especial. Está con nosotros, como vieron, una de nuestras invitadas, Chiquitunga, que se encuentra acá bendiciendo esta mesa. Qué emocionante realmente fue nuevamente su llegada, su vuelta, a pesar que nunca se fue, porque siempre está en los corazones de mucha gente. Así es que hoy una mesa especial con invitados especiales. Empiezo a saludar a Maru Guyari de Brugada. Ella hizo cuestión que yo le ponga de Brugada, ¿verdad, Maru? Por supuesto. Hermana menorcísima de Chiquitunga, la última, la más chica. Tengo entendido que Chiquitunga era la mayor de todas, ¿es así? La mayor de todas. Gracias por estar, Maru. 7 hermanos, al contrario, gracias por la invitación. Y ¿cuántos hermanos eran? 7. 7. Y ella era la mayor de todas. 6 mujeres y un varón. ¡Ah, 6 mujeres! Sí, así es. Así ¡Qué mismo. bárbaro! Sí. Bueno, tantas cosas nos va a contar a Maru de Chiquitunga, la parte humana de Chiquitunga. Se encuentra con nosotros también Roberto, el doctor Roberto Melgarejo. Muchos le conocen por Melcha, embajador paraguayo en Italia. Gracias por estar, Melcha. No, gracias, Mina. Buenas noches a todos y un placer compartir esta contigo, con la señora Maru, con el Fray y con el querido amigo Elio Marín. Con nosotros el doctor Elio Marín. Él es neurocirujano y después se van a dar cuenta de la importancia que tiene su presencia acá en esta mesa y por qué. Gracias por estar, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un privilegio estar en esta distinguida mesa. Con nosotros, Fray Gilberto González Aguilera. Él es sacerdote carmelita descalzo. Gracias por estar. Padre, le tengo que decir Fray, pero no me acostumbro, así que padre. Gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por estar aquí. Y es una alegría todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido en estos días. Cierto. Con la llegada de las reliquias de Chiquitunga. Así es. Bueno, hablando de Chiquitunga, ¿qué les parece si empezamos con un breve relato de la historia de Chiquitunga? Adelante, por favor. La beata María Felicia de Jesús Sacramentado nació en el seno de la familia Guyari Echeverría en el año 1925. Más conocida como Chiquitunga, desde pequeña mostró dotes de santidad al regalar su abrigo a una niña que no tenía con qué cubrirse. Desde pequeña era muy querida por la gente, tanto en su natal Villarrica como en Asunción. A la capital llegó con sus padres cuando era joven, lideró en las filas de la Acción Católica y realizó un entrañable trabajo de apostolado, llegando a los bañados y visitando asiduamente el Hospital de Clínicas. Pese a la oposición de sus padres, en 1955 ingresó a la Congregación de las Carmelitas Descalzas, donde adquirió el nombre de María Felicia de Jesús Sacramentado. En enero de 1959, su salud comienza a deteriorarse, pues es hospitalizada en la Cruz Roja a causa de la hepatitis infecciosa. Más tarde, a finales de marzo, le diagnostican púrpura. Falleció en la madrugada del 28 de abril de 1959. El proceso de beatificación y canonización de la beata comenzó en 1997. Tras seguir los pasos correspondientes, en marzo del 2010, el Papa Benedicto XVI la declara venerable, mientras que en el 2018, la Congregación de la Causa de los Santos acepta el milagro obrado por Chiquitunga y en marzo de ese año, el Papa Francisco decretó la promulgación de la beatificación.
Bueno, ustedes saben que realmente, y me contaban personas que hoy son devotas de Chiquitunga, y me contaba acá su hermana también que ella era muy especial, en el sentido muy juguetona, ¿verdad? Súper. Bueno, y a mí de repente me pasaron cosas también con Chiquitunga. Y una de las cuestiones que me llamó la atención cuando recién conocí, cuando vi las estampas de Chiquitunga, es que es muy parecida a mi mamá. Pero muy parecida a mi mamá, realmente. Y mi mamá se llama también Felicia. Mira vos. Y se le decía chiquita, no Chiquitunga, pero chiquita. Claro, chiquita. O sea que es increíble, es físicamente muy parecida. Ahí cuando ella, porque parece que se está casando en realidad, pero Claro. es cuando ¿cómo se dice esto? Cuando va a tomar el hábito. Cuando va a tomar el hábito, ¿verdad? Va de novia para casarse con Jesús. Exacto. Pues. Después nos van a explicar, así es, digamos, ¿verdad? Sí. Me estaba contando la hermana Maura con la que estuve hablando, que se van como vestidas de novia, estrictamente, sí, para claro. casarse con Jesús, ¿verdad? Así mismo. Y hay una foto de mi mamá también, pero de novia, para casarse con mi papá en este caso, que no era precisamente un santo, bueno. Se parecen muchísimo. Mirá Después te vos. voy a mostrar una foto. Sí, Bueno, sí, con sí, mucho sí. gusto. Bueno, a ver, ¿cómo era Chiquitunga? ¿Ustedes qué? Primero, la hermana de Chiquitunga, ¿quién mejor que para decirnos lo que recuerda de Chiquitunga, las cuestiones más esenciales de ella? Y después, mucho acá el doctor Helio, por ejemplo, sabe de Chiquitunga más que sus parientes, me parece, porque claro, Totalmente. como estudió a Chiquitunga, entonces sabe mucho también de ella. Sé que el padre Helio también conoce mucho a las hermanas carmelitas, porque gracias a él pude conversar con ellas el fin de semana y los últimos días antes de hacer el programa. Así que yo creo que todos pueden ver lo que saben sobre Chiquitunga. A ver, ¿cómo era Chiquitunga, Amaru? Vos, espera, primero, ¿cuántos años vos tenés ahora? Yo tengo 72. 72 Sí. años. ¿Se llevaban cuánto? Porque ella era la mayor. Y 24, 25. 24, 25 años. No, O sea, era casi tu madre, digamos, Chiquitunga. Fue. ¿Ah, ¿en serio? Fue, sí, claro. Ajá. Yo fui su malcriada. Ajá. Y yo iba a todas partes con ella. Era así. ¿Cuál era la característica así de Chiquitunga? Así, vamos, yo me acuerdo de fulana y te acordás de un modo. Sí. ¿Cómo te acordás de Chiquitunga? ¿Cómo era ella? Hiper alegre. Ajá. Y ella era la alegría de la casa, la alegría de vivir. Ella se levantaba y parecía que todo estaba hermoso, aunque se estuviera. Pirebaí no existía en su vida. No me acuerdo haber nunca verla así con Pirebaí. Y era inmensamente humilde y sencilla. Ella hacía todas las cosas, pero ella no quería aparecer, siempre quería estar atrás nomás, ¿verdad? Y bueno, de tantas cosas que yo recuerdo, ella nos llevaba, me acuerdo que hacíamos la fila para ir a ver, a saludarle al mimicito que está solito en la casita dorada, era. Después yo supe que eso era el sagrario. Ajá. Pero entonces íbamos cantando, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contentos se pondrá. Ay, qué nivel. Eso, Ay, íbamos así, eso me acuerdo ¿Esto era patente. en Villarrica? En Villarrica. Porque ustedes son de Villarrica. Nosotros somos de Villarrica, pero yo ya no, eso no hice en Villarrica. Eso fue acá Eso ya. hacía en Villarrica ella. Ajá. Pero yo vine a los 1 año acá. Pero sí, seguimos porque ella siguió siendo profesora. Pero ella estudió. Claro, ella se recibió de profesora. Ah, de Maestra, profesora. se recibió de maestra en Villarrica. Sí. Y aquí estudió en la normal número 2 y se recibió de profesora ¿Y normal. ejerció en algún momento? Ejerció, sí, Ah. sí, toda su vida. Ah, ¿qué porque en colegio? aquella época ese era el único trabajo para Una la mujer. Sí. Claro. Bueno, y después, ¿en qué momento ella, porque estaba muy ligada a la Acción Católica acá? Ella ya entró en la Acción Católica a los 16 años en Villarrica. Ajá. Y cuando vinimos en el 50 a Asunción, a Paraguay quiero decir Sí, siempre, sí. a Asunción, ella también entró de vuelta a las filas de la Acción Católica aquí en Asunción, ¿verdad?
Fechas medio no me preguntes sí, tanto no importa, porque pero era para verdaderamente ubicarnos, no me acuerdo, ¿verdad? sí. Y ustedes, digamos, ¿eran una familia así muy católica o por qué ella así tan vinculada a la iglesia, digamos? Y mira, Mina, éramos, ¿cómo decirte? Católicas. Sí, pero no De esas ir a así. misa, de hacer, no hacíamos daño a nadie, Sí. una familia muy unida, normal. Pero ella ¿verdad? tenía una especial No, devoción. ella era una cosa extraordinaria, mira. Ella fue siempre una cosa extraordinaria con muy el ligada tema de... al Sí. a Y yo Dios. creo que, sí, yo creo que mucho también eso influyó la acción católica, ¿verdad? Claro. Sobre todo los sacerdotes que estuvieron con ella, el padre Prieto, Bogarín, y todos ellos influyeron mucho en todo eso, ¿verdad? Novios tuvo Chiquitunga, Cándido. aparte del tema Saguá, que Sí. después vamos a hablar en particular, digamos, antes de Saguá o después de Saguá, ¿hubo algún amor en la vida de Y Chiquitunga? hasta lo que yo sé, pero de escuchar ya, lógico. es que tuvo muchos candidatos, pero ella nunca... Porque era muy linda Chiquitunga. hermosa. Sí, sí, sí. Y verdaderamente, leyendo su diario, ella consagra ya su vida a los 16 años, a Jesús. Ajá. Ella ya consagra su vida, toda su virginidad, toda entera, ella se consagra a Jesús de Eucaristía, ¿verdad? Porque ella dice que el día más feliz de toda su vida fue el día de su primera comunión, Mira vos. al recibirle a Jesús por primera vez. Y desde ahí ella todos los días iba a misa y a comulgar. Todo era de Todos de los comunión días. diaria, De digamos. comunión diaria, de comunión y misa diaria. Incluso contaba mamá que ella, porque en aquel entonces teníamos que estar 24 horas antes de comulgar, entonces ella hacía como que desayunaba, ¿verdad? Pero no desayunaba. No desayunaba. Para poder Sí, comulgar en... pero ese desayuno llevaba Llevaba. ella para darle a sus viejitos. Ella tenía su recorrido por donde ella iba, que nosotros nunca nos enteramos, ¿verdad? Cosas así, y entonces mamá creía que ella desayunó, no, ella se iba a comulgar y después si había suerte, si tenía suerte comía por ahí. No, y en serio, así dice que era, ¿verdad? Continuemos con Chiquitunga, pero sobre todo ahora por qué estamos hoy acá hablando de ella, porque hace apenas unos días llegaban. Yo no sé si se dice, porque obviamente no soy especialista en ese tema, si uno dice los restos de Chiquitunga o las reliquias. ¿Por qué uno dice reliquias o restos? Si alguien me puede explicar eso. ¿Qué? A ver. Reliquias se dice porque Son esos los- restos óseos, porque mucha gente decía, entre paréntesis, ¿verdad? Sí. Decían que llegaban los objetos, no sé, por ahí la cartera, la zapatilla de Chiquitunga, decían que llegaban los objetos. No, llegaron los restos óseos. Y, se Y a considera eso se le considera como primer grado, reliquias de primer grado, Ah. porque es ella, vamos, es su... Entiendo. Por eso y encima es santa, ¿verdad? Beata, Claro. camino a santidad, por eso es reliquia. Por eso, porque Sí. son, si fuera un ser humano como cualquiera de nosotros, son sus restos Sus restos, óseos, claro, ¿verdad? restos óseos. Claro. Pero como es una beata, y está para muchos considerada ya santa, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, es por eso que se llama reliquia, ¿es así? Es así, Sí. es así. Pero muy cierto lo que dijo el fray. Mucha gente, escuché por radio acá y algunos incluso me preguntaban si venía parte de o sea, un aro, cadenilla, Sí. pulsera o ropa de ella, indumentaria. Le dije, no, realmente son restos óseos, pero como están en el proceso, ella ya es beata y está en un proceso de canonización, se le considera le- reliquia en términos canónicos, digamos. Sí, Entiendo. así mismo. Bueno, veamos cómo pasaba eso, la llegada de Chiquitunga a nuestro país desde Roma. La
La monja, que fue declarada la primera beata paraguaya, cuyo evento llenó uno de los estadios más grandes del país, el 23 de junio del 2018, uniendo a más de 45.000 personas por la fe. Meses antes, en abril de 2018, las reliquias de Chiquitunga fueron enviadas al Vaticano para su restauración y conservación. 3 años después, volvieron al país en 2 urnas. Su llegada, este martes 21 de septiembre, Día de la Juventud y Año de la Eucaristía, fue el evento más importante para la feligresía católica desde la beatificación. Y se vivió así, con la emoción de un momento sublime, con el coro de las carmelitas descalzas y los fieles que no pudieron contener las lágrimas. Muy emocionada y a la vez feliz también por darnos este momento tan maravilloso que estamos pasando, que estamos sintiendo la alegría y la presencia de ella se siente. Primero que tengo una sobrina que se curó de leucemia, mi esposo se curó de diabetes, mis nietos toditos están sanos de ella, yo tuve 2 ACV y estoy de pie, gracias al Señor y a ella. Una de las pruebas que van a llevar a Roma. Las reliquias fueron puestas en la capilla de las Carmelitas Descalzas. Una de las urnas pasará en el oratorio abierto al público, que ahora es la Casa de Todos, donde cada 28 de abril, día del aniversario de su muerte, realizan una misa especial en su honor. En la capilla de las Carmelitas se encuentra además el cerebro incorrupto de Chiquitunga. La segunda urna de Chiquitunga, la denominada peregrina, estará acompañada por los padres carmelitas descalzos del Paraguay, quienes organizarán la visita a las parroquias, hospitales y colegios para seguir con el mensaje misionero de Chiquitunga, mientras se espera la confirmación de otro milagro para su santidad. Bueno, embajador, ¿cómo fue la venida de Chiquitunga? Todo ese proceso que tuvieron que hacer, inclusive, claro, se fue hace casi 3 años y tenía que haber vuelto antes. El tema de la pandemia también fue un elemento que evitó que venga antes. Así es. Contanos a ver todo este trámite que tuvieron que hacer para la vuelta de Chiquitunga. Ella fue por pedido del arzobispado y para continuar el proceso de restauración y conservación de sus restos. Fue a Roma en abril de 2018. Acá se hizo un proceso bastante largo que el doctor Marín va a explicar perfectamente. Llegó allá inmediatamente a través del Santa Sede, fue a la Universidad de Chieti, en Pescara, donde entró en la unidad de antropología, son médicos y especialistas en esa área, en restauración justamente de restos óseos y conservación, porque se debería haber hecho en otra manera la conservación. Claro, hay que ponernos en contexto. Los restos de una persona después de tantos años, evidentemente, se encuentra con humedad, con una serie de cuestiones que eso va penetrando en los huesos también, ¿verdad? Sí, sí. Es ahí donde llama poderosamente la atención lo que va a contar después Helio, que ellos encuentran en el cráneo un objeto, no sabían bien, al principio miraban, querían saber qué era, parecía como un limón, una fruta, algo, o a lo mejor era el proceso de la humedad o lo que sea, pero al final lograron quitar el cerebro totalmente con forma de cerebro deshidratado, más pequeño, pero algo realmente increíble que para nosotros que venimos del mundo de la ciencia claro, porque un poco el embajador a la vez es médico, es un poco difícil de explicar, ¿verdad? Bueno, y ahí se inició, fue a Italia, como te dije, y finalmente luego la pandemia y todo lo demás, se inició el proceso de su regreso a nuestro país. Y es un proceso burocrático, como todas las cosas, pero delicado porque se tratan de restos humanos claro, que deben pasar por todo un proceso en aduana y también finalmente
ella partió de Roma, de la casa de las Carmelitas Descalzas, de donde estuvo el superior, el padre Miguel Márquez sí. Y Marco Chiesa, que es el procurador en este momento de Chiquitunga. Nosotros fuimos a despedirla. Fue primero al aeropuerto de Fiumicino en Roma, se quedó ahí hasta el domingo, ¿verdad? Porque así teníamos que hacer aduana, pasar los escáneres y todo lo demás. Y el viernes a la noche nos avisan de que había un inconveniente y que aduana italiana y los carabinieri de frontera estaban objetando y no iba a poder tomar el vuelo. Dios mío. Porque no se encontraban las documentaciones de su ingreso en la aduana. Ah, entonces, ¿cómo iba a salir algo que supuestamente no ingresó? ¿Quién? ¿Qué es esto? Claro, se le explicaba y todo lo demás. Entonces, como hay un control muy riguroso a nivel internacional, sobre todo en aduana, en estos temas de restos óseos y también de bienes culturales y todo lo demás, es sumamente estricto. Y Italia ya tuvo algunos antecedentes y venía de un proceso un poco complicado también con algunos objetos que ingresaron por el norte de Europa y tuvo que la policía intervenir y era muy delicado, no querían ellos saber nada. Y bueno, ahí nos ayudó mucho el embajador Ratti de Santa Sede. Sí. Recuerdo que yo le dije, bueno, si tenés que hablar con el canciller de la Santa Sede, habla. Claro, porque pero sí o sí tenemos que embarcar. Y si hay que llamarle al Papa Francisco, tenemos que quitar porque si no, la gente está esperando en Paraguay, nos matan, ¿verdad? Sí. ¿Qué situación para vos? El martes llega el avión y el miércoles voy, yo tenemos que estar en Asunción. Claro. Así que, y Chiquitunga con nosotros. Obró el milagro Chiquitunga de vuelta. Sí. Y bueno, finalmente, públicamente quiero agradecer que la ministra de Bienes Culturales y Conservación intervino, nos ayudó, le hizo entrar en razón. Se produjeron unos cuantos documentos y con eso logramos que el domingo vaya a Madrid y finalmente el lunes embarcó a la noche para venir el martes acá a Asunción. Buenísimo. Bueno, a ver si podemos mostrar a qué fotos de las reliquias, que son los restos óseos de Chiquitunga, que es lo que está dentro de esas urnas que ustedes vieron pasar, aquellos que acompañaron. Ahí están las fotos. A ver, podemos pasar ahí adentro de esas urnas, divinas, por cierto, un trabajo fabuloso. Hermoso. Nunca había algo tan hermoso. Hicieron artesanos de Sicilia, artesanos de Palermo. Qué locura el trabajo. Ahí están. Esos son los restos. Sí. Óseos, están de vuelta en una urna de cristal. Sí. No es precisamente vidrio, sino es un cristal especial. Un cristal especial. Y dentro del cristal hay nitrógeno líquido. Ajá. Y está totalmente lacrado por la Santa Sede. Ellos hicieron un proceso, se lacró, se selló y en aduanas cuando empezamos el proceso nos dijeron vamos a hacer las consultas porque si tiene nitrógeno y supera tal nivel vamos a tener que abrir de vuelta, quitarle el nitrógeno y en todo caso carguen en Paraguay. Dios mío, tuvieron que abrir. Se volvió a abrir, se deslacró y volvimos a lacrar. Y eso es un trabajo que el arzobispado, y acá le comprometo al fray que tienen 3 meses de tiempo, ellos ya saben por nota, por documentación que le hicimos llegar, que van a tener que hacer una videoconferencia, incluso si quieren, con el doctor, ayúdame Elio, que no me acuerdo. Luigi Capasso, que es el que hizo todo el proceso y le va a explicar cómo se carga y todo lo demás. Bueno, tengo que dar una breve pausa porque quiero que después el doctor Elliot le vamos a dar, digamos, un tiempo muy especial porque realmente el trabajo que hizo y para mí uno de los testimonios más fuertes, digamos, este tema. Entonces quiero dejar un espacio especial para luego de la pausa nos explica por qué, cómo fue eso de encontrar el cerebro de Chiquitunga, cuántos años después y médicamente qué explicación se encuentra todo esto. Bueno, muchísimas gracias a Casa Viva. Muchas gracias, Múnich. Voy a poner más acá mi cerveza y no me va a tomar todo el embajador. No. Bueno,
Querría preguntarle al doctor Elio, a ver cuál fue su papel en este proceso de beatificación de Chiquitunga. Pero contanos la historia, Elio, doctor. Es un cirujano muy importante en nuestro país. Yo una vez consulté con el doctor Elio. ¿Cómo fue, a ver, que llega Chiquitunga a tu vida, digamos? Este tema del traslado de los restos de Chiquitunga, que ella estaba en el cementerio, digamos, de la Recoleta, y las hermanas piden que vaya ahí a la casa de las Carmelitas, y entonces en ese proceso descubren. ¿Cómo fue? A ver si nos puedes contar la historia. Primero que nada tengo que decirlo lo siguiente, porque tengo tanta gente conocida y tantos amigos que dirán, pero ¿y este de qué va a hablar tanto de catolicismo si no soy el mejor católico, verdad? Así que, como muchos, practico la religión, pero hay muchos mejores católicos que yo. Y no sé por qué habré sido elegido, pero tiene una pequeña historia. Sí. Normalmente, justamente el señor Ricardo Brugada, hijo, me pide que le asista a una de las monjas carmelitas. Yo le atendía a su padre, entonces él me pide que me vaya a atenderle a una de las carmelitas, y voy eso fue alrededor del 2009, 2010 va quizás. al convento, digamos. Al convento, voy al convento, y era una cirugía que tenía que hacerle, la hice, y bueno, quedamos. Cuán grande fue mi sorpresa que una de las monjas, que es la que justamente lleva todo esto, que se llama la hermana Maura. Que la conocí gracias a vos. Que la conocía. Sí. Yo la conocía desde muy joven. Ah, ¿por qué? Y en mi época de juventud la había conocido a ella. Ajá. Entonces... ¿Por qué hace así? No, Elio fue mi compañero. Elio fue tu compañero, o sea que sabes de las andanzas de Elio, entonces. Entonces, bueno, después se corrigió. Después se corrigió. Casó y se corrigió. Muy bien, eso es lo importante, corregirse en la siguió vida. nuestros ejemplos. Entonces, yo le conozco a la hermana Maura, me sorprendo. Hermana Maura, y me llama por mi segundo nombre. Ajá, o sea yo soy Elio Arnaldo, y Arnaldo me llaman los que me conocen muy familiarmente. Sí. Entonces me dice, vos sos Arnaldo, me dice, ¿y vos sos Maura? ¿Qué hace acá? Toda vestida, como yo le digo, de Batman. Está toda vestida. Y bueno, ahí entablamos la amistad, y siempre le asistía a ella, la hermana Yolanda, la madre Yolanda. La madre Yolanda. Que justamente ya entró, que grandecita, sí. Ya está muy, muy mayor. Ella es hermana de un prestigioso profesor nuestro, el profesor Rufino Gorostiaga. Sí, ella es hermana. Ella carmelita. Sí. A su vez, y es destacar eso, la Chiquitunga es hermana del profesor Federico Gullari, profesor nuestro en la sala 10. Mira vos. Sí, en la sala 10, quien me enseñó a ligar la... Mi hermano. Sí, a ligar la arteria renal. Él me enseñó en quirófano cómo se hacía eso, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué quiero llegar? Entonces surge ahí, y ellas hacen un cambio cuando estuvo, creo que, si usted me tiene que corregir, 34 o 35 años en el cementerio de la Recoleta. Ella no estuvo bajo tierra. No. No estuvo bajo tierra. Ajá. Creo que cuando empieza la cuestión de la causa y empieza, vamos a decir, a aparecer los milagros, entonces las monjas piden que vaya al convento. Perdón que le interrumpa. Sí. Me llamó en ese entonces Monseñor Claudio Jiménez, que estaba muy metido, y me dijo: Amaru, para empezar la causa de Chiquitunga, tiene que volver estar con nosotros al convento. Pero ¿por qué en el convento, les pregunto, las hermanitas que van falleciendo con el tiempo, digamos, son enterradas en el convento? Tiene su cementerio. ¿Tiene su cementerio? Cada monasterio carmelita tiene su cementerio dentro. Mentira, dentro. Sí. Pero en su enfermería también. En la época de Chiquitunga no había todavía. Era todo nuevo todavía. Entiendo. Eso, ¿verdad? Entonces después piden que se le regrese a Chiquitunga al cementerio de las Carmelitas, ahí donde está. Bueno, y ahí entonces, al hacer ese procedimiento de sacarle... entonces ella llega en una urna de plástico y permanece ahí el tiempo, o sea, tiempo largo. De la Recoleta
le llevan en una urna de plástico. Y permanece ahí un tiempo largo. Permanece en las Carmelitas. En las Carmelitas. Es más, me había contado la hermana Maura que le pusieron así la urna de plástico. De debajo. acrílico era, de acrílico blanco. Claro, acrílico blanco. Cuando empezó el acrílico era eso. Sí. Que y pusieron ahí se puso, en el balaustre que está ahí en... Sí. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, como todo producto biológico, tiene un proceso de descomposición. Entonces empieza a aparecer olores. Y ellas reciben una orientación de trasladarlo a una urna de madera. Cuando hacen ese traslado a una madera que colaboró la doctora Díaz Pérez, que es realmente la originaria que ve todo el proceso de traslado, y una de las monjas, así como dice el doctor Melgarejo, constatan que hay algo dentro del cráneo. Cuando trasladan, cuando están trasladando a la urna de plástico o la de madera. A la de madera. Y trasladan el cráneo y ahí se percatan algo adentro, ¿verdad? Haciendo como un sonajero. Y hay un agujero natural que tenemos que se llama el foramen magnum, o agujero grande sería lo correcto decirlo. Y a través de eso se hace miran y hace una pequeña abertura y se retira en 3 fragmentos que van a ver ahí en la fotografía. Y inmediatamente me llaman. Yo estaba en el Instituto de Previsión Social en ese momento. Pero ella, o sea, las hermanitas con esta doctora hacen eso y llegan a sacar ya. Ya sacan y me llaman asustadas, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Podemos ver las fotos, doctor? Sí, ahí si tienen la foto, entonces voy tenemos las fotos, que creo que es el material 4, fotos del cerebro de Chiquitunga, puede ser, ahí está. ¿Eso es? Sí, esas son los restos completos, ¿verdad? Completos, sí. Allá arriba ven todo lo que es la parte del... Esa era la urna de plástico, o sea, de acrílico. Sí, de acrílico, que ahí en ese momento era de cartón, creo que le hicimos en un momento dado, ¿verdad? Y todo eso son los restos óseos. Al costado se ve el cabello. Se ve el cabello, sí, cierto. En el medio se ve un cartílago. Ahí está con el padre restituto. Nosotros empezamos a estudiarlo, a fotografiar, a ver todos los restos. Eso es el cerebro ya. Y en el dibujo anterior veíamos la parte del cerebro. Ahí fíjense todo eso. Ahí se ve. Deja ahí un ratito, deja ahí. Ahí mismo se ve lo que es allá arriba. Sí. Mejor dicho, abajo van a ver el hemisferio cerebral de la derecha, el hemisferio cerebral de la izquierda, lo de abajo, como una ala de mariposa. Ese es el cerebelo. Y eso que se ven así pedacitos, eso es el tronco. El tronco cerebral, es decir, que todo eso. Y allá se ve el cráneo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y fíjense, mi mano es esa que está a la derecha. Y fíjense el tamaño que tiene. Proporcionalmente es pequeño. Es pequeño ya lo que queda. Prácticamente pero pequeño, un octavo. Pero intacto, o sea. Sí. ¿Verdad? No sé si hay otra imagen. A ver, otra imagen, por favor, si tenemos. Siguiente imagen, a ver. Ahí van a ver, ahí justamente está la descripción de la perfectamente todas las circunvoluciones. Es impresionante. Impresionante. No sé cómo se llaman. 5 voluciones. Y fíjense, y ahí empieza un poquito el interés que voy a dar después. Hicimos varias reuniones. ¿Ven eso blanquito que se ven ahí? Esas manchitas que nos empezó a llamar la atención. Siguiente, por favor. Si tiene otra imagen. Ahí se ve mejor, con más claridad. Esas son fotos tomadas con un celular nada más, que era mi celular exactamente hace 11 años hoy. Siguiente. Hoy hace 11 años. Esto perdón, 10 años. Perdón, 10 años. Hoy hace 10 años, increíble. Hoy domingo hace 10 años. Exactamente, de esas imágenes. De esas imágenes. Entonces, ¿qué? Que te llamaron a vos y vos interviniste. Bueno, ahí. Y guardamos ese, creo que fue un miércoles. Pero cuando vos te llamaron, doctor, tu primera impresión de que vos sabías cuántos años llevaba, digamos, muerta Chiquitunga. Bueno, vamos a ser sinceros. En ese momento yo conocía poco o nada. Exacto, pero poco o nada. Ahora me dice el Garejo, pero vos sos un especialista. No, lo que pasa es que tantos años estuvimos detrás de eso. Y después voy a ir contando los pasos que fueron pasando, que entonces el interés le genera y uno va investigando. Pero tu primera impresión, ¿cuál fue, digamos? Que era sistema nervioso central, que era el de encéfalo. Sí, definitivamente. Pero ustedes me dijeron de que el cerebro es lo primero que se licua, digamos. Y eso es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque el cerebro está compuesto por una gran cantidad de lípidos, de grasa natural que tenemos. Se deshidrata. Se deshidrata, es lo primero. Y hay que entender lo siguiente, vamos a ver. Hay cuerpos incorruptos en el Himalaya. Usted sube al Himalaya y dice, bueno, es de las botas verdes.
Pero en el Himalaya estamos a las condiciones climáticas... A menos 20, claro, a menos 20 grados están los cuerpos incorruptos. Usted me puede decir, no, Evita existe en Argentina. Entonces usted dice, sí, pero esos son procesos de conservación hechos por el hombre. Momificaciones. El hecho viene de la siguiente manera. Primero, las cosas que tienen que llamar la atención. Transcurrieron ya casi 60 años. Ya habían transcurrido casi 60 años. Segundo, teóricamente ella muere de un cuadro infeccioso. Sí. Tercero, lo máximo que habrán hecho en aquella época, supongo, porque no tenemos datos, habrá sido una formalización. Quizás a eso se llega, como hasta hoy. Y nada más. Y estuvo encima expuesta. Sí. ¿Entiendes? No estuvo tampoco bajo tierra, porque después voy a explicar ese fenómeno que podría ayudar un poco. Y es por eso que la grasa es lo primero que se licua y el cerebro es una de las primeras estructuras que se licua. Es más, sin embargo, en ella se conservó. En ella se conservó. ¿Y qué? Hay una teoría al respecto, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Nosotros no quedamos, hicimos una comisión ad hoc, vamos a decirla. Y dos objetivos. Primero, definir que sea ella. Porque ustedes saben bien que acá en Paraguay ocurren muchas cuestiones en los cementerios, se quitan restos de urnas, se cambian. Sobre todo estudiantes de medicina hacían eso, compraban. Estudiantes de medicina, cuenta la historia, Y por otra parte, conservarlos. Eran esos dos objetivos que teníamos. Y sobre todo yo le dije a las hermanas, y hay que entender el contexto, y bien lo sabe el fray, como están en el claustro, tienen una vida muy aislada del mundo exterior. Primero que nada, para ellos no existe la maldad, para ellos no existe el famoso ñereí. Claro. Entonces, todo eso teníamos que cuidar y darle un marco científico a eso. Entonces, convoqué a gente bastante destacada, entre ellos una compañera y amiga nuestra, la doctora Ingrid Rodríguez, anatomopatóloga, hoy jefa de servicio de anatomía patológica. A través de ella contactamos con un antropólogo. También se le convocó a la señora, a la esposa del doctor Díaz Gil, finado Díaz Gil, ¿verdad? Sí. Y ella nos ayudó para ver qué eran esos materiales, claro, blanquecinos. Que estaban blanquecinos y que resultaron ser artrópodos, no eran hongos. Se estudió todo eso. Se confirmó antropológicamente que era chiquitunga. Participó la doctora Díaz Pérez también en todo este proceso. Eso es para darle el marco. Y por la parte de la casa estaban todas las monjas, completo, y siempre la hermana Maura. ¿Me explican por qué se encontró, después de cuántos años que ustedes hicieron eso, cuántos años había muerto ya chiquitunga? 59 murió. 59, sí, 55, 59 era en el 2018. Sí, es decir, que ahora estamos en... No, pero cuando vos abriste... Y bueno, entonces... ¿Hacía cuántos años? 2011, dice. Sí. 2011. Bueno, ¿y hacía cuántos años entonces que murió? O sea, que ya murió. Casi 60. Casi 60. 50 o sea, 50, para ser claro, 52 años después el cerebro estaba de ese modo. De esta manera, y normalmente, porque tenemos que ser simples para que la gente... Un día. En un día el cerebro desaparece. En un día o 48 horas el cerebro ya se licua, digamos. Se licua ya. Porque es característica de esa estructura. Es así, Melcha. Es así mismo. Porque... Y después, sin embargo, 50 y pico de años después, su cerebro se mantuvo así. Sí. Ustedes hicieron todos los estudios de por qué, ¿verdad? Bueno, no, el por qué nunca tuvimos, porque incluso hablamos a través de la doctora Ingrid, contactamos con el profesor Antonio Cubillas, quien a su vez nos hace un contacto con un doctor que se llama, con un profesor emérito de paleontología, también anatopatólogo, amigo suyo de la Universidad de Virginia. Él es argentino, pero está viviendo allá ya muchos años. Le enviamos y él dijo, y estudiaba las momias de Perú. Y él dijo, yo de cerebro nunca, porque el cerebro siempre se licua. Dice. ¿Y qué nos dice usted? Y no sé, no hubo ninguna explicación. Ernesto Gressman se llama él. Claro. Un estudioso de las momias de Perú. Claro, no. Entonces, con el específicamente tiempo, el cerebro. Sí. Entonces, con el tiempo fuimos nosotros investigando qué pudo haber pasado, ¿verdad? Porque, y ese fue, hicimos las hipótesis probables, teorizamos sobre eso. Y viendo la literatura, hay 3 procesos naturales que pueden pasar. Finalmente, y eso es importante que todos sepamos, finalmente
no son eternos, van a acabar esto. Por eso el interés que teníamos nosotros en conservarlos. Claro, pero se puede, o sea, ya que se conservó naturalmente, se puede llegar a través del, ¿cómo es que se llama esto, Melchor? Nitrógeno. Sí, a través del nitrógeno o a través de qué se puede conservar. Ahí voy a explicar justamente. No se puede conservar. Va a tener un límite, no va a ser perenne, ¿verdad? Entonces, en 1670, un inglés que se llama Thomas Brown hace la primera descripción de los cuerpos incorruptos. En ningún momento se habla de cerebro. En ningún momento se habla de cerebro incorrupto hasta ahora no se sabe. No se sabe. Y cuando se muda, 100 años después, cuando se mudan, en 1789, cuando se mudan el cementerio de los Santos Inocentes de París a las afueras, 2 médicos levantan todos los restos y ellos se percataron que eran, acá tengo anotado el nombre de ellos porque es en francés, Fourcroy y Tourette. Son 2 médicos que, vamos a decir, llevan todo eso, documentan todo eso y en ningún momento encontraron, y no hacen mención al cerebro. ¿Qué pudo haber pasado? Se dieron cuenta que los que estaban enterrados más profundamente se conservaban más por la humedad. Por la temperatura. Por la temperatura. Eso le llamó la atención. Sin embargo, usted se da cuenta que Chiquitunga no estuvo enterrada. Claro. Primer detalle. Claro. Entonces, los 3 procesos que hay son la momificación. Claro, que no es el caso porque el cerebro no hay. La carificación y la saponificación. Y ella probablemente responde a un proceso de saponificación. ¿Qué es saponificación? Y la saponificación es un proceso natural donde las grasas, por determinados valores de humedad, teniendo en cuenta la edad o la patología de la cual haya muerto probablemente, sufrió un proceso de transformación y entonces permitió que eso quede de esa manera. Bueno, el asunto es ese, entonces que no conocemos historias de que el cerebro nos haya licuado, porque nos cuentan acá los médicos que entienden, inclusive expertos en momias, el cerebro no quedó nunca. No. Y por lo tanto, sea el proceso que se haya dado, es algo efectivamente fuera de lo normal y de lo común que el cerebro de Chiquitunga esté así como está después de más de 50 años. 60 y después justamente de la pausa quería comentar esto en el sentido que mucha gente que pidió cosas, pidió milagros a Chiquitunga, tuvo que ver inclusive con problemas neurológicos, cerebrales, etcétera. Así que vamos a recordar eso, pero recién, luego de la pausa, continuamos con todo este proceso de Chiquitunga. Y también, a ver, ¿por qué ella decidió ser carmelita descalza? O sea, no solamente ser hermana, monja, sino que, digamos, el claustro. ¿Y por qué el claustro? También le quiero preguntar acá al fray. ¿Por qué el claustro? ¿En qué momento y por qué, qué saben ustedes de la historia y vos en la parte familiar? ¿Cómo es que Chiquitunga dice voy a ser monja y sobre todo voy a ser carmelita? O sea, ¿por qué se vincula con la carmelita? Porque ella podía haber sido monja y no carmelita, digamos. Y la verdad que esa fue luego una lucha con papá, ¿verdad? En el sentido en que ella quería ser carmelita. No, monja. Ella quería ser monja. ¿Verdad? Incluso lo que ella quería era ir a los lugares más recónditos, ¿verdad? No importa que no fuera precisamente aquí en Paraguay, sino que en los lugares así tipo como Santa Teresa de Calcuta, vamos a decir, donde la miseria era tremenda, ¿verdad? Pero mi papá dice que le dice, yo te voy a acompañar a tu misión, si vos sos misionera yo te voy a acompañar. Por supuesto que ella sabía perfecto que mi papá ni a la esquina no le iba a acompañar. Y sí, porque claro, no era lo suyo. No era lo suyo, ¿verdad? No de malo ni nada, pero bueno. Y así, ella tuvo siempre el anhelo de entrar de monja, pero fue tan respetuosa siempre a los deseos de papá y de mamá que ella esperó pacientemente y hasta que se encontró con la hermana Teresa Margarita, que era la priora en aquel entonces de las Carmelitas, y se entera ella que está en el Sanatorio Español, entonces va a visitarla. Y ella es la que termina de convencerle a ella
para que se enfrente, no es esa la palabra, ¿verdad? Sí, pero sí. para que se decida verdaderamente a decirle a papá que se va. Y efectivamente vino y le dijo a papá y a mamá que ella se iba de Carmelita descalza. Bueno. Y se opusieron, obviamente. al principio. Pero le echaron de la casa y todo. Sí, no, así fue una cosa muy fuerte. Pero después, mi padre, yo viví eso porque he visto Sí. cuando mi mamá salía detrás de mi papá y atajándole, no, Ramón, por favor, no, Ramón. Ajá. Se fue a matarle a las monjas embaucadoras. Él iba a matarle a las monjas embaucadoras. Por supuesto que mamá, yo estaba subida en el mango, me dice, vení, vamos a rezar. Me arrodilla ahí con otra hermana y ella rezando para que papá no las mate. A la hermana que le quería arrebatar a su hija. Viene después de 3 horas y contaba a mamá que viene hecho un cordero. Se fue furioso y vino... Furioso, no, y vino fue como para matarle a las monjas embaucadoras. Esas fueron las palabras. Sí. Y entonces viene... Maminda, le dice, vengo de un pedazo de cielo. No sabes, cada una es más linda y más jovencita que la otra. Si otra de mis hijas me pide, yo mismo le llevo a ese lugar. Mira vos. Fue la primera conversión de papá que Chiquitunga tanto rezó y se sacrificó por él. Para que así sea. Para que así sea, bueno, por toda la familia. Y ahí entra ya decididamente No, claro, ahí ya, no es que fue así medio fuerte, pero entró de monja, ¿verdad? Y bueno, fueron 3 años intensamente vividos, ¿verdad? Con sus grandes oscuridades, noches oscuras. ¿En qué sentido? Y porque de repente, por lo visto que, viste que ella era muy de salir era muy sociable. No sociable, sino que de ir a trabajar en los lugares claro, afuera, ¿verdad? claro. Ella recorría tanto que ella misma se llama a sí misma la callejera, ¿verdad? ¿En serio? Aquí está tu callejera, le dice en una de los escritos a Jesús, ¿verdad? Porque ella vivía, no sé si te vas a acordar, lo que era la Salamanca, aquí, allá en 21 proyectadas y Estados Unidos. Exacto. Bueno, allí ella iba a las escuelitas, a las no sé qué cosas, a desparasitar, a enseñar. ¿Qué querías decir, Fray? Aquí encontré, si puedo leer, Sí, sí. es un extracto de una carta, si no me equivoco, es una carta a Zawá. Sí. Y le dice a Zawá en esta carta, a veces cuando vuelvo un tanto abatida, a veces cuando vuelvo un tanto abatida de mis quehaceres callejeros. Sí. Después de ordenar algo mis lecciones, me pongo a escribir un pequeñito álbum. A veces necesito tanto desahogarme y no tengo dónde. Por eso es que me temo escribirle, después de haber debatidome con 1000 insinuaciones. Claro, claro. Todas las carmelitas dicen que pasan, de hecho, por momentos. No, claro. Y es más, cuentan las carmelitas que ella hace, por supuesto tenían su director espiritual y todo, el Monseñor Núñez era el director espiritual en aquel entonces, y bueno, le dice él, vas a poner 2 papelitos, morir en el Carmelo o salir. ¿Verdad? Así, sí. Y elige morir en el Carmelo, le sale morir en el Carmelo. Entonces, ella ahí se da cuenta que en realidad esa era ese era su fin, vamos a decir. Su vocación. Ahora, ¿por qué el claustro? ¿Cuántos años tenés vos, Fray? 37. 37 años. Y sos Fray. Fray es igual que ser un sacerdote, ¿verdad? Fray, la palabra fray viene del latín frater, ¿verdad? Que es hermano. Hermano. Sí, pero soy religioso clérigo, pues existe
el religioso no clérigo, como es el caso del hermano Restituto, que trabajó muchísimo en la causa de Chiquitunga. Él es hermano. Él es hermano, es religioso no clérigo. Yo sí, religioso clérigo, sacerdote. ¿Y sos carmelita descalza? Carmelita descalzo. Descalzo, claro. Sí. Mucha gente nos confunde al vernos así vestido de marrón con capuchinos. Claro, los capuchinos se visten similar. Cuando te ven es paz y bien, te saludan y nosotros no respondemos a veces. Claro, bueno... No les corresponde. No es que nos descoloca a veces. Pues, claro. Ahora, ¿y qué es ser carmelita descalzo? A ver, porque las carmelitas descalzas sí conocemos, que son monjas de claustro. ¿Y ustedes qué son? A nosotros Santa Teresa nos funda, y acá hay un dato relevante que es, si no me equivoco, es la primera mujer y si no me equivoco es la única que funda una orden de varones. Una mujer. Mira vos. Así mismo. Ella junto con San Juan de la Cruz. Pero a ella le reconocemos como fundadora a nosotros. Un detalle se ofrece San Juan de la Cruz. Sí. Esta historia de por qué el interés del grupo o nuestro de tratar de conservar los restos y darle un marco científico adecuado a ese hallazgo se basa en justamente San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene un libro donde está toda su descripción antropológica. Sí. Sí, con los restos y todo eso. Entonces, a partir de ahí es que nosotros, porque yo tampoco desconocía, entonces le pido yo a la hermana Maura, averiguame si hay. Y me dice, nuestro fundador es así, me dice. Sí, claro. Bueno, tráeme ese libro, veo el libro, ahí empecé a leer eso. Y ahí fuimos encaminando. Claro. Por eso es interesante. Está todo concatenado, como está todo concatenado. Por eso es interesante muchas veces conocer la historia. Porque realmente no fue un trabajo de un día. Son de años que uno fue, tuvimos varias reuniones. Son casualidades tampoco. Y hay una casualidad que quiero decir ahora que me recuerda la anécdota del embajador. Para que ella salga también hubo problemas. Sí. Ella no podía salir. No. Lo que pasa son restos biológicos. Entonces no puede salir. Entonces... Para que salga a decir cuando fue a Roma. Claro. Cuando fue a Roma, claro. Los restos llevaron y el 18 de enero del 2018 me llama la hermana y me dice, urgente, necesito que autorices, que se documente y que autorices que salga y por qué tiene que salir eso. Yo estaba en mi consultorio trabajando y creo que el vuelo salía a las, no sé si estoy... En aquella época creo que salía a las 11 o las 12 de la noche. La noche, sí. Y a las 9 o a las 8 de la noche completo una carta con errores ortográficos, inclusive, y donde propongo el proceso de conservación e incluso la solicitud de ADN, y entro como furtivamente al convento porque ya estaba todo cerrado y ellas ya no habilitan, y paso debajo de la puerta. La carta, así fue la historia. Así que y de ahí, un hombre entrando al convento. Imagínate si me encontraban ahí, qué sé yo, la policía justo hacía su ronda. Fue así esa historia. A ver, ¿por qué el claustro? ¿Ustedes también son de claustro? También, o sea, el claustro es... Nosotros llamamos claustro a los pasillos dentro de la casa. Sí. Las monjas, por ejemplo, tienen el claustro exterior, que es lo que se ve en el relicario, con los arcos. Los arcos, sí. Y después están los claustros internos otra vez, que conducen a la capilla interna, y dentro de los claustros están las habitaciones. Las habitaciones de cada uno. Que le llamamos nosotros en término conventual celdas. De ahí seguramente sale el nombre de celda para los presos, para los presidiarios. Así mismo. Pero originalmente son de los monasterios y conventos. El nombre de celda, la habitación. ¿No salen de su convento las carmelitas descalzas, las mujeres, digo, no salen de ahí? No, o sea, salen para ir al médico. Claro, y ahora para ir al médico, antes ni para eso. Antes el médico venía al monasterio. Bueno, y ustedes los hombres sí. Nosotros, ahí te estaba explicando, Santa Teresa nos funda justamente para hacer lo que ellas no podían hacer, que son las misiones. Las misiones, y para atenderlas fundamentalmente a ellas. Somos sus capellanes, sus confesores. Claro. Todo lo que ellos no pueden hacer externamente lo hacen ustedes por ellas. Hacemos, sí. Y las misiones. Pero ustedes celebran misa, todo, como cualquier sacerdote. Como todos los sacerdotes. Sí. Entiendo. ¿Y por qué te decidiste de ser cura? Tu vocación. Primero que nada, mi casa paterna está muy cerca del convento de los carmelitas, y desde muy chico iba
a misa ahí. Entiendo. Y después, al conocer a San Juan de la Cruz, te inspiró. Yo dije, este es el santo que más me atrae y me lleva a Dios, y decía. Y eso es lo que me decide hacer carmelita. Y también ahora puedo decir que tuve una conversión, vamos a decirlo así, una conversión. Claro. Porque yo, que espero que no se enoje a Maru, yo no tenía tanto cariño hacia Chiquitunga. Sí. Porque como yo leo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y Chiquitunga, ¿qué me va a aportar? Siempre habla de Zaguá, decía, no. Todo es Zaguá y no. Pero después, al ver la gente, y sobre todo el martes me confirmó eso, al ver el rostro de la gente, eso me impactó. Claro. Eso me impactó. Que ella inspire devoción y que esto le comunique, ¿verdad? Sí. Con... Como ella el puente, sí. O sea, decimos, obviamente, murió. Ya no estaba presente físicamente, pero lo sigue estando espiritualmente. Eso fuimos testigos. E inspira a tanta gente, que es lo importante, ¿verdad? Y como mucha gente se acerca, y se acercó ese día. Yo iba en el segundo carro de bomberos y veía a la gente, veía cómo salían los obreros de las construcciones, profesoras, maestros, bomberos, militares, oficinistas, todo tipo de gente salía a saludar a Chiquitunga. Todo el centro de salud número 12, todo vestido. Todo eso a mí me tocó muchísimo y dije, no, acá hay algo importante. Algo importante, es muy especial y eso. Eso, yo siempre digo que es inspiradora, y si te inspira para la devoción y para la fe, ¿verdad? Y es como un puente hacia Dios, todo realmente sirve y se justifica, de verdad. Bueno, yo me fui, gracias al doctor Helio, a conversar con las hermanas carmelitas descalzas, y vamos a ver después un pequeño material, porque obviamente no fui con camarógrafo ni nada, pero le pedí, por favor, si puedo grabar. Grabé con mi celular, porque yo nunca grabo, así que disculpen el material, pero quiero compartir con ustedes esta visita luego de la pausa. Antes te digo que llegó el momento de hablar de un lugar precioso, exclusivo en la Perla del Sur, Aguavista Real. Un ratito y otra vez hacemos una pequeña síntesis. Me dio la posibilidad el doctor Helio de visitar a las carmelitas descalzas. Estuve con la Madre Superiora, Raquel, y con la hermana Maura. A ver, compartamos este pequeño instante con ustedes. Y estamos con las hermanas, con la Madre Superiora, Raquel del Espíritu Santo. También estamos con la hermana Maura de la Madre de Dios. ¿Está bien así, hermana? Bueno, acá en Carmelitas Descalzas, en el marco de la vuelta de Chiquitunga. Queríamos saber algo más sobre la orden y por qué el claustro. A ver, ¿por qué las carmelitas viven en claustro y qué quiere decir vivir en claustro? Sí, la palabra claustro viene, nosotros somos de clausura. En la iglesia hay dos tipos de vida, vamos a decir, religiosa. Las de la vida activa, que son las que ustedes ven en los hospitales, en los colegios, y nosotras que somos de clausura, que somos de vida contemplativa, que nos dedicamos al ministerio específico de la oración. También tenemos actividades así, repitiendo, somos también activas en el sentido de que también tenemos hermanas mayores y también trabajamos, o sea que, pero todo dentro de una clausura. ¿Y qué, por ejemplo, hacen aparte de la oración, digamos, cuando decís tenemos otras actividades? Sí, nuestra vida se desarrolla así también en un marco de oración. En realidad, toda nuestra vida es oración. Sí. Y está distribuido el tiempo, varias horas al día nos reunimos todas juntas a rezar. Y tenemos un tiempo, ¿verdad?, en esas diferentes horas en que tenemos que trabajar, porque así la iglesia también nos pide, para vivir. Nosotras vivimos de nuestro trabajo y realizamos la elaboración de las hostias, el mayor trabajo que tenemos, y distribuimos para todo el país. Ah, ustedes hacen las hostias de todo el país. Sí, prácticamente. Y cuando, Madre Superiora, cuando
aparte de orar, el tema de hacer las hostias y todo, y ustedes se mantienen, solamente haciendo las hostias pueden mantenerse, no, porque ¿cómo es? En realidad no, o sea, las hostias sí nos ayudan un poco, pero también hay mucha gente que nos ayuda a nosotras, y también tenemos también otros trabajos que son los propios de la casa, ya sea la cocina, ya sea la sacristía, que se encarga de preparar toda la capilla para la misa, otra se encarga de la ropería, de poner toda la ropa en condiciones, y así hay muchos trabajos siempre en un monasterio, y después algunas pequeñas labores que diríamos alguna pinta, cuadro, otras así. En Madre Superiora, ¿cuántos años vos tenés? 42 años tengo. ¿Y estás acá desde los cuántos años? Aquí cumplí 19 años. Ah, y ingresaste a los 19 años. 18 y 2 meses antes de cumplir, un mes antes de cumplir 19. ¿Y por qué sos la Madre Superiora? ¿Cómo se decide quién es la Madre Superiora en la orden? Una situación, digamos, entre comillas, política también. Entonces, cuando somos de velo negro, somos capitulares. Diríamos, tenemos derecho a elegir, teníamos voto, diríamos, votamos por una Madre Superiora. Ajá. Y, o sea que se elige la Madre Superiora. Se elige, nosotras tenemos cada 3 años un trienio, y entonces... ¿Y vos eras Madre Superiora cuando se dio la beatificación de Chiquitunga, ¿verdad? Sí, me tocó también allí. ¿Y ahora? Después otro periodo que no me tocó, y ahora este nuevo periodo de 3 años que me toca de vuelta. Y que justo sos Madre Superiora cuando ella regresa. Así mismo. Ajá. Bueno, ¿y cuántas son ustedes acá? Aquí somos 16 hermanas. ¿Y vos sos la Madre Superiora de este convento? Sí, ¿Convento se dice? Sí, de monasterio. De este monasterio. Sí. Entonces hay una Madre Superiora en cada monasterio. Sí. ¿Es así? Y vos podés ser 3 años, luego no podés ser consecutivamente... Se puede por un segundo trienio, pero ya tiene que ser con 2/3 de las hermanas que eligen. Y que hubo 2/3, por eso vos tenés tu segundo trienio. Este es el segundo trienio, pero está intercalado. Ah, está intercalado. Entonces ahí se requiere solo mayoría simple. Entiendo. ¿Y cómo? ¿Y hay también una interna así entre ustedes en el sentido, bueno, a ver, no hay una interna, hermana? No, de hecho está prohibido. ¿En qué sentido? Buscarse voto para uno o para otra. Eso es algo, vamos a decir, rezamos. Rezamos más bien y vemos si una hermana tiene, ¿verdad?, las condiciones de aglutinar, de dirigir, hay unas cualidades que la comunidad siente, pero no podemos hacer, como dice usted, una interna. Y por ejemplo, ¿se vota con papelitos, se vota alzando la mano? ¿Cómo es? Con papelitos. Tenemos los nombres de todas las hermanas que pueden ser votables, que si son 10 hermanas capitulares, los nombres de las 10 hermanas capitulares. Y que ibas poniendo en una urnita en y una después... urna se deposita y después allí se cuenta. Entonces preside nosotros somos carmelitas descalzas bajo la jurisdicción de la orden, entonces... Bueno, una partecita de la charla que mantuvimos con las hermanas carmelitas. Y qué joven la Madre Superiora. 42 años. Y bueno, y Maura, que es una divina realmente, un encanto. Un encanto. ¿De verdad? Bueno, se nos reba el tiempo. Todo este procedimiento de traer los restos o reliquias de Chiquitunga, ¿quién se hizo cargo? Porque las otras me preguntaron, ¿quién se hizo cargo económicamente? ¿El Estado pagó todo? No, el Estado lo único que hizo es colaborar por instrucciones precisas del Poder Ejecutivo y por el Canciller. Pedido especial es agilizar y ponernos hacer los trámites, ¿verdad? Y ponernos a disposición como para agilizar prontamente. ¿Y quién pagó esto? Económicamente se encargó la Casa General, la Casa Generalicia, como le decimos nosotros, y es como un préstamo, ¿verdad? O sea, ellos pagan, pero después toda la causa de Chiquitunga, o sea, la feligresía católica, es la que va reponiendo, va devolviendo económicamente todos esos gastos. Por eso el proceso de Chiquitunga tiene una causa
donde se pide ayuda a toda la gente, a todos los feligreses que ayuden. Porque tiene obviamente un costo monetariamente. Claro, sí, todo tiene. Y entonces con eso se va pagando a medida. Ahora se me refue el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte sobre Saguá, que fue novio de Chiquitunga. ¿O fue? Porque ellos los dos eran de la Acción Católica, ¿verdad? Ahí se conocen. Él era médico, estudió medicina, era médico. Pero a ver, ¿en algún momento ellos son realmente novios o era un amor platónico? ¿Cómo era? ¿Qué sabemos? Hasta lo que yo sé y por su diario íntimo, ella... Estaba enamorada. Ella se enamora hasta los tuétanos de él, verdaderamente. El que llega un momento y le pregunta a Dios dónde la quiere. ¿En matrimonio? O fuera del matrimonio. Entonces, pero ella, cuando Saguá le propone ser novio, le dice, nosotros solamente vamos a poder ser muy buenos amigos. Eso le dice ella desde un principio. ¿Y por qué? ¿Por qué si estaba enamorada él le rechaza? O sea, rechaza ser novia. Yo personalmente creo, por lo que leí, por lo que es que ella ya le dio su vida a Jesús de cuando era muy joven. Y en el fondo ella desconfiaba de Saguá. Esa es mi percepción. ¿En qué sentido desconfiaba de Saguá? Y que él no estaba enamorado como ella estaba enamorada. Eso se dice, de que él ya estaba más enamorada. Yo te digo... Que él la apreciaba, la quería, la admiraba, pero no estaba enamorado. Es que lo que pasa es que la forma de pensar de los dos era igual, ¿verdad? Claro, en cuanto a ser... Sí, en todo sentido. Eran compañeros, muy amigos. Eran compañeros. De causa. Él le llevaba a la Salamanca que te hablaba hace poco, él le llevaba a él, porque él era estudiante de medicina, al 4º curso de medicina, entonces él iba a curar a los chicos allí, y ella era la que catequizaba y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero nunca hubo una relación amorosa, un beso, nada entre ella y él. Yo fui mucho tiempo su Tomasita. Y te juro por Dios que nunca he visto un... Claro que ella era hiper reservada, ¿verdad? Claro. También. Pero vos no viste nada así de un besito, nada. Nunca. Que tuvieron seguramente sus momentos. Yo lo conozco al doctor Saguá. ¿Ah, vos le conocés a Saguá? Sí. Yo también le conozco. Está en Roma. Él es psiquiatra. El psiquiatra médico. Tiene más de 92, 93 Porque se ordenó sacerdote. Sí. Pero después dejó el sacerdocio. Claro, porque no era su vocación, claro. Por lo visto no era su vocación. No, es que no era luego su vocación. ¿Y por qué entonces? Él entra, bueno, yo leí el libro que él escribió, mi padre y yo, en donde él tenía un cuestionamiento muy fuerte dentro suyo, porque el papá era musulmán. Entonces ellos tenían vedada la entrada, la mamá y la hermana tenían vedada la entrada a la iglesia. Y antes se decía que si vos eras musulmán no entrabas, te morías y te ibas al infierno directamente, ¿verdad? ¿Y vos le conocés a Saguá? Lo conozco, una excelente persona. Estaba un poco enfermito porque se cayó, se rompió la cadera, pero se está recuperando. ¿Cuántos años tiene Saguá ahora? Creo que tiene 92, 93 Tiene años. que ser. Pero Mina está brillante mentalmente íntegro. A veces en algunas que otras actividades que le invitamos, hacemos de la embajada cuestiones culturales antes de la pandemia, él iba siempre, saludaba un ratito y después me iba a retirar. Una persona Se me fue el tiempo. Hay libros de Chiquitunga, ¿verdad? Muy importantes para si queremos conocer más sobre su vida. Sí, las que están publicadas son el diario íntimo, y las cartas. ¿Están todo publicado de eso? No, faltan las poesías y los apuntes que tiene. Bueno, y estos libros están en venta en las Carmelitas. En las Carmelitas. Ahí hay una tiendita al lado que es sensacional, todas las cosas que hay de Para mí, Chiquitunga. uno de los libros que la escribe y que nos describe es Cada vez más cerca, se llama. Cada vez más cerca. Sí. Que yo recomiendo que si quieren conocer a Chiquitunga, y después, bueno, por supuesto, la de las cartas que te da piel de gallina. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, en serio. Al contrario, Mina, muchísimas gracias. Tan hermoso de celebración para los católicos, para los creyentes, para las personas de fe. Y yo siempre digo, bueno, muchas veces cuando uno dice que tiene fe, porque ignorante, dicen tener fe, que ignorante, amo mi ignorancia en ese terreno, no quiero dejar de ser nunca ignorante porque no quiero perder la fe. Para mí, de verdad, tener fe es un privilegio en la vida. Ustedes no se imaginan los que no la tienen, ¿verdad? Y respeto lo que se pierden.
Pero muchísimas gracias por estar acá, por compartir y obviamente brindamos por la santidad de todos los paraguayos, que seamos todos los días un poco chiquitungas. Exacto. Un poco chiquitungas en nuestra conducta. Tratemos de ser. Ojalá. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Ya sabes, luego de nosotros viene Luis Rubín con su programa Únicos. Chau, chau, buena noche. Y luna con la gente que